Dr. Will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de martes 10 de marzo. Gracias por su confianza, gracias por sintonizarnos. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Y saludamos, por supuesto, a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal número 8 de su telecable. Bienvenidos todos. Bueno, nada más déjeme aclarar que en el caso de Radio Tele estamos con usted en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, soy su servidor Carlos Monge. Quedo pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias. Ya lo sabe usted, todo es bienvenido. Y en esta mañana de martes estamos arrancando a 11 grados en la capital michoacana. No se siente mucho frío, no hay tampoco mucho viento, así es que una mañana fresca solamente, agradable, para que usted se prevenga. Nos dice el meteorológico que va a ser además un día soleado por la mañana, habrá más nubes por la tarde y llegaremos a temperaturas de 28 grados para que usted lo tenga en cuenta. Será un día caluroso. Vámonos con las noticias. Mire, cerca de 300 servidores públicos de Elección Popular de Michoacán fueron dados de baja de la nómina de la Secretaría de Educación, donde cobraban sin trabajar. Eran los llamados aviadores políticos que fueron detectados y fueron dados de baja, entre ellos diputados, alcaldes y regidores. Alrededor de 300 servidores públicos de Elección Popular de Michoacán, entre diputados locales, legisladores federales, alcaldes y regidores, fueron dados de baja de la nómina de la Secretaría de Educación del Estado, como parte de las acciones para atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que no tuvo señalamientos para la dependencia estatal en la revisión correspondiente al 2024. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó que a la cifra hay que agregar el número de funcionarios que también estaban en la misma condición y que se mantenían como aviadores políticos de la Secretaría, que a su decir en otros tiempos mantuvo un desorden total. Consideró que la decisión fue difícil y resaltó que esos funcionarios cobraban bien, aunque no precisó el año en que se tomó la determinación ni el monto que se les pagaba. Se tomó una decisión difícil, pero muy clara, firme, de ya no pagarle a todos esos aviadores políticos que eran diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, regidores, regidoras, que ocupaban un puesto público de elección popular, o también en la administración pública, secretarios del ayuntamiento, directores de obras públicas, pues porque hasta para eso la hacen, y cobraban también en la Secretaría de Educación. No eran pocos, ¿cuántos serían, Gaby? A ver, aproximadamente. Cargos de elección popular y funcionarios. Alrededor de 300. Más funcionarios públicos, es decir, y todo eso se dijo, ya no. La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, recordó que en 2014 se reportaron 679 millones de pesos en observaciones del Fondo de Aportaciones de Educación Básica, ahora conocido como FONE, del que se paga la nómina educativa, pero en 2024, dijo, se tuvo un cierre sin observaciones. Explicó que se adelantaron al pago de las quincenas y, de acuerdo a un listado que solicitaron al Instituto Electoral de Michoacán, se identificó a personas con cargo de representación popular y se detuvo el pago si era docente. Esto generaba antes mucho desorden porque, por ejemplo, un regidor podría cobrar en el ayuntamiento, ya no se presentaba en la escuela y seguía cobrando. Todo esto lo detectó la auditoría. Además, también detectamos que si bien
teníamos muchos maestros y maestras desubicados, teníamos que hacer, junto con el pase de lista, un ordenamiento de ubicación de pago para en verdad detectar dónde teníamos movimientos administrativos. Resaltó también la tarjetización y la digitalización de la nómina como una de las medidas importantes para transparentar el pago, ya que el 40% se pagaba con cheque y no había un área de atención fiscalizadora. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, pues ahí este avance que se tuvo en Michoacán. Imagínese usted cuántos años de aviadores de la clase política, cuántos años, y las autoridades educativas no se daban cuenta. Bueno, de hecho, no se dieron cuenta. Quien logra detectarlos es la Auditoría Superior de la Federación, inaudito. Evidentemente estuvieron abusando por mucho tiempo, y las autoridades estatales, los que pasaron por la Secretaría de Educación, ni enterados. Faltan detalles, falta ver cuándo acabaron con este asunto, no dieron esa fecha, tampoco hablaron del costo, del monto de lo que estaban llevándose esos 300 servidores públicos aproximados. Falta información, es todo lo que ayer argumentaron el gobernador y la secretaria de Educación, pero bueno, dicen que ya lo corrigieron. Además, la titular de la Secretaría de Educación, Gabriela Molina, informó que el Estado tendrá en el 2026 la mayor inversión en infraestructura educativa de su historia, al sumar casi 3.100 millones de pesos. Explicó que estos recursos permitirán rehabilitar, construir y mejorar espacios escolares en todos los niveles educativos, consolidando a las escuelas como centros de aprendizaje, del bienestar y de la paz para las comunidades. Son casi 3,000 millones de pesos, porque los remanentes nos permiten todavía aplicar en el otro trimestre casi 200, 300 millones más. ¿A qué equivalen casi 3,000 millones de pesos? Jamás en la historia educativa había habido una inversión como la que vamos a tener este año. Voy a ahondar en dos componentes nada más: FAM y la escuela es nuestra. Hoy sabemos que va a haber una inversión aproximada de 1,800 millones para la escuela es nuestra. En su mayoría hay un crecimiento de media superior. Finalmente, 106,535 estudiantes de bachillerato y educación superior de instituciones públicas de Michoacán se registraron en el programa del gobierno del estado que proporcionará a cada alumno un chip con 4 gigas de internet gratuito al mes, y que inicialmente se calculó para 237,000 alumnos, y en la última cifra pues que se tenía considerado alcanzar, digamos, se estaba procurando llegar a los 200,000. La directora del Instituto del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, Mariana Sosa, señaló que Michoacán es el único estado en el país que va a garantizar a sus jóvenes el acceso a internet mediante estos chips que se van a entregar entre el 17 y el 27 de marzo. La entrega de los chips se hará en las propias instituciones educativas, en los planteles y también en los centros establecidos para la distribución de chips o activación de tarjetas SIMs. Esto es algo también muy importante que hay que mencionar. Ha habido jóvenes que han dicho, mi teléfono ya no tiene chip, usa tarjeta SIM. Es para los dos casos sin mayor problema. Bajo ninguna circunstancia se venden o se comparten con terceros y son utilizados además conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Michoacán. En otros asuntos, tras asistir al Consejo Nacional de Morena, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaró que las reglas del proceso interno para elegir candidatos no incluyen las precampañas. Dice el gobernador que no hay precampañas. Ya sabe usted cómo simula Morena, la precampaña está corriendo hace mucho tiempo.
podríamos hasta decir que nunca ha terminado, así opera Morena, pero dice el gobernador que no hay precampañas al interior de Morena y en consecuencia, pues no es necesario que sus funcionarios que aspiran a cargos de elección popular renuncien. Dice además el gobernador que estas precampañas no es que ya estén corriendo, primero dice que no las hay, pero bueno, usted sabe que están simulando. Entonces, estas precampañas que ya arrancaron de manera oficial para Morena, al interior de Morena, pero que dicen que no, para engañar a todo el mundo, entre ellos a las autoridades, para que no los sancionen por actos anticipados de campaña. Bueno, pues dice el gobernador que realmente el registro de los que aspiran a ser el candidato o la candidata a gobernador, pues va a ser el próximo mes de junio, el 22 de junio, y no que el 22 de junio se elige a ese candidato. Aquí lo que señala Alfredo Ramírez. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaró que en Morena no hay precampañas, por lo que descartó solicitar integrantes de su gabinete que renuncien al cargo para realizar trabajo partidista y buscar promocionarse para alguna candidatura. Tras la sesión del Consejo Nacional de Morena que se desarrolló este fin de semana y en la que se definieron las condiciones para elegir a los coordinadores en defensa de la transformación, no solo en los estados, sino en distritos y municipios, aseguró que no hay reglas nuevas, ya que son las mismas desde la fundación del partido. No hay precampañas en Morena, es decir, está prohibida la colocación de espectaculares, hacer calcomanías, hacer cualquier tipo de propaganda, eso no está permitido. No hay precampaña. El proceso lo dirige el Comité Ejecutivo Nacional, siempre ha sido así. Las encuestas, hay una Comisión Nacional de Encuestas, siempre ha sido así. Hay una Comisión Nacional de Elección, siempre ha sido así. Ya me la sé, bueno, imagínense, desde que fundamos. Al no haber precampañas, no se solicita renuncia de los funcionarios ni de los representantes populares. El gobernador llamó a los aspirantes a estar serenos y tranquilos, pero aseguró que hasta el 22 de junio se tiene previsto el registro de los aspirantes a la gubernatura y recordó que se elegirá al ganador mediante encuesta. Los que tengan aspiraciones. Y el 22 de junio es el registro de los aspirantes a la gubernatura y así vendrá luego en agosto diputados federales, en septiembre presidentes municipales y en octubre, noviembre diputados locales. Y vendrán luego las encuestas. Ramírez Bedoya también fue cuestionado sobre el procedimiento interno que inició la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena contra el director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Benjamín Mendoza, por presuntas críticas contra el senador Raúl Morón Orozco. Se dijo partidario de la libertad de expresión y aunque reconoció que al interior de Morena se establece que no debe haber diatriba ni ataques entre compañeros, consideró que el debate debe ser abierto y sin censura. Dentro de Morena se establece que no debe haber diatriba o no debe haber ataques a los compañeros, que debe mantenerse siempre este tema del compañerismo, y es correcto, ¿sí?, que se mantenga en todo momento, pero debe haber debate también, o sea, el debate también está abierto, no hay censura. Eso es lo que tenemos que defender, que no haya censura y que haya libertad de participación y libertad de expresión. De acuerdo a lo que estableció el Consejo Nacional de Morena, los aspirantes de este partido a cargos de elección popular estarán impedidos a promover su imagen en espectaculares, no podrán utilizar recursos públicos en su promoción ni descalificar a otros contendientes. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señala el gobernador, no sé quién se pueda tragar ese cuento que señala Alfredo Ramírez de que no hay precampañas. Todo mundo sabemos que la hay, que ahí están, y todos podemos recordar
que andar con este tipo de autoengaños, con este atole con el dedo, pues le costó la candidatura a Raúl Morón. Gracias a este tipo de cuentos que se inventa Morena, a este tipo de payasadas que advierten que no hay precampañas cuando todo el mundo las estamos viendo, pues Alfredo Ramírez pudo ser candidato a gobernador y luego gobernador, porque Raúl Morón no presentó los gastos de su precampaña. Quisieron engañar al INE y resulta que lo sancionaron por andar de mentiroso. Ya después Raúl Morón, que yo sí quise, pero que mi dirigente nacional, y el dirigente nacional pues también le pudo haber puesto ahí una zancadilla a Raúl Morón para descarrilarlo. En fin, hay muchos supuestos ya después de lo que fue una tontería de parte de la dirigencia nacional de Morena y en estricto sentido de Mario Delgado, pero también de un Raúl Morón que se dejó dar a tole con el dedo. Él señalando que no había precampañas o sumándose con el discurso de Mario Delgado de que no hubo precampaña, cuando todo mundo vimos a los aspirantes a esa candidatura hacer precampaña. Y hoy está igual. ¿O usted no ve haciendo campaña a Raúl Morón? ¿No ve haciendo campaña en redes sociales a la propia Gladys Butanda, a Fabiola Alanís, a Gaby Molina? Intensamente también manejando su imagen en redes sociales el fiscal Carlos Torres Piña, pero con excepción de Carlos Torres Piña, los demás, adicionalmente, cada fin de semana tienen eventos con personas, con seguidores de Morena. ¿Quién patrocina todos esos eventos? ¿De dónde sale el dinero para tantas reuniones? Las que hacen todos ellos, los que le acabo de mencionar. Raúl Morón, Fabiola Alanís, Gladys Butanda, Gabriela Molina. ¿De dónde salen los recursos para todos esos eventos que evidentemente son actos de campaña tratando de posicionarse para que a la hora que vengan las encuestas se encuentren en buena condición de conocimiento para ver si eso les ayuda a ser el candidato o la candidata? Bueno, dice Alfredo Ramírez, no sé si él se crea esos cuentos, pero él dice que no hay precampañas y que por eso no tiene que renunciar nadie. ¿Cómo ve usted la simulación al interior de Morena? Y luego dice además que se va a definir por encuestas. Y bueno, qué ganas de simular, qué ganas de construir estos teatros cuando todos hemos visto que las encuestas no sirven más que para darle a tole con el dedo a los que aspiran en Morena para que se queden tranquilos y no hagan olas porque lo tienen prohibido. Si les ven lo tonto, si los engañan, bueno, pues no pueden quejarse, no pueden hacer nada y tendrán que aguantar lo que determine esa comisión de elecciones que tiene Morena. Aunque las encuestas digan que eres el mejor, de todas maneras te pueden bajar si a ellos así el dedo se los indica. Llámese hoy Claudia Sheinbaum, antes López Obrador, o a lo mejor sigue siendo López Obrador y entonces habrá que ver qué sucede. Pero bueno, pues ahí está lo que dice Alfredo Ramírez, no hay precampaña. Si mienten en lo evidente, ¿se imagina usted cómo estará todo lo demás? Bueno, pues así las cosas con Morena. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, afirmó que en Morena existen varios actores políticos que ya se encuentran en una evidente campaña, pese a que las reglas internas del partido guinda rumbo al próximo proceso electoral dicen que no hay precampañas. Martínez Alcázar consideró que recientemente algunos perfiles de Morena que nunca destacaron por su trabajo y ahora se publicitan para darse a conocer. Alfonso Martínez finalizó señalando que el trabajo de él como alcalde, como servidor público, más bien que el trabajo de cualquiera que aspire a una candidatura o fungir como servidor público debe reflejarse en los resultados cotidianos y no únicamente en acciones de promoción personal o presencia mediática.
Respeto lo que opinó el gobernador, pero pues sí hay muchos actores políticos de Morena que claro que están en una evidente campaña. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues ahora los vemos moviéndose, nunca trabajan y ahora andan según muy trabajadores, pues es pura campaña. O sea, ellos ¿cómo le hacen? Creen que trabajar es poner su imagen, poner sus letreros, poner sus cosas. No, trabajar es todos los días. Y bueno, pues con todo el respeto, en esa parte creo que sí hay actores políticos de Morena que están en campaña. Bueno, pues sin duda, tiene razón Alfonso Martínez, hay muchos que están en campaña, ya lo hemos destacado aquí con usted, y bueno, ya si alguien se quiere, pues, si alguien quiere permitir que le den a tole con el dedo, bueno, pues también ya es su decisión. Lo cierto ahora es que Morena tiene bajo control a los órganos electorales, los tiene dominados, ya los dominaba cuando las corcholatas de López Obrador, que desde entonces se les permitió que también ellos anticiparan los tiempos de precampaña, le quitan ahí el concepto candidato y les ponen cualquier otro nombre, una payasada, como hemos comentado aquí con usted, y con eso libraron alguna sanción de parte de los órganos electorales. Va a ocurrir hoy exactamente lo mismo, y si antes que había 2-3 consejeros que daban un poco más la batalla, no se logró nada, pues ahora que está totalmente supeditado los órganos electorales a Morena bajo control, pues está en chino que pueda haber alguna sanción. Por eso, pues este cinismo con el que opera este partido en el poder. Martínez Alcázar también reportó saldo blanco en la capital michoacana tras las manifestaciones que se realizaron en torno al Día Internacional de la Mujer. Informó que la gerencia del centro histórico se encuentra cuantificando el daño al patrimonio histórico. Mientras tanto, destacó que desde el domingo inició la limpieza de pintas en la cantería con el objetivo de mantener en buenas condiciones el primer cuadro de la ciudad. Bueno, solo también de igual forma el saldo que nos han reportado es saldo blanco. No hubo personas afectadas en el reporte que tengo y bueno, pues creo que es algo importante que en una marcha tan nutrida como la de ayer, pues todo haya salido sin novedad en temas de agresiones a ciudadanos. La Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico cuantificó en 2 millones de pesos las pérdidas en sus ventas que estuvieron a la baja. Dejaron de vender, dicen ellos, 2 millones de pesos y son unos 400,000 pesos el costo de los daños que se ocasionaron por integrantes del denominado Bloque Negro durante las marchas del pasado domingo. Cerca de 400,000 pesos es el monto estimado de los daños ocasionados a comercios en la Avenida Madero por el llamado Bloque Negro durante las marchas del 8 de marzo 2026, informó el presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia, Alfonso Guerrero Guadarrama. Señaló que los daños se registraron en cortinas metálicas, vidrios rotos, cantería y herrería, en alrededor de 140 comercios afectados durante las 2 manifestaciones. Por las experiencias previas de otros años, ya tenemos más o menos una idea que pueden oscilar entre 300 y 400,000 pesos las pérdidas, porque reparar un muro de cantera, los cristales, los daños en pintura contra las cortinas, pues es más o menos, se repite y es lo que nos ha costado en otras ocasiones. Aunque las protestas del 8 de marzo se realizaron el domingo por la tarde, se registró además una pérdida económica del 15%, equivalente a cerca de 2 millones de pesos, debido al cierre total de los comercios ubicados en la ruta de los contingentes de mujeres, ante el temor de sufrir daños mayores.
No obstante, el líder de los comerciantes enfatizó que este tipo de manifestaciones violentas también impacta en la percepción del turismo al momento de que los visitantes deciden viajar o no a esta capital. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. Y pese a los destrozos en cristales y la infraestructura también de algunos edificios públicos como Palacio de Gobierno y en las instituciones bancarias, el gobernador también reportó saldo blanco por este 8 de marzo. Pese a los destrozos en edificios públicos como la Secretaría de Turismo o Palacio de Gobierno, donde mujeres policías resultaron cubiertas de pintura y fueron blancos de proyectiles que lanzaron algunas mujeres, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reportó saldo blanco tras las movilizaciones por el Día de la Mujer este 8 de marzo en Morelia. A pregunta expresa sobre los edificios que resultaron con daños, monto que se estima gastar en la reparación y si alguna de las policías resultó lastimada, solo contestó: ¿Cuál es el saldo de la marcha del día de ayer? ¿Cuántos edificios del estado sufrieron algún destrozo? Si tuviera un estimado de cuánto costaría también las reparaciones. Yo sé que es pronto, pero no sé si podría darnos algo. Y también preguntarle si alguna de las mujeres elementos que custodiaron la puerta del Palacio de Gobierno el día de ayer resultó lesionada o lastimada por la manifestación. Saldo blanco. De acuerdo a los reportes periodísticos, el edificio de la Secretaría de Turismo ubicado sobre Avenida Tatabasco resultó con vidrios quebrados, pintas y daños en la puerta principal, así como en ventanas. En el caso de Palacio de Gobierno, algunas manifestantes rompieron cristales y cubrieron la fachada principal con pintura negra y roja, además de pegar las pancartas que portaron a lo largo de la jornada. Lograron quitar las vallas metálicas que cubrían la puerta principal y lanzaron botellas con agua así como proyectiles a las policías. Integrantes del denominado Bloque Negro también causaron destrozos en la delegación de Lina, en el Sol de Morelia y la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana. De igual forma, realizaron pintas en paredes a lo largo de la Avenida Madero y en instituciones bancarias como Santander. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Gracias como todos los días a quienes ya nos hacen llegar sus opiniones, sus mensajes. Lilia Rosales, buen día. Magnífico martes para todos. Gracias, Lilia, igualmente para ti. Buenos días, dice Armando Hernández. No, hombre, qué decisión tan difícil. Ojalá así de problemáticas fueran las decisiones del día a día para la gente de a pie y ya con retirarlos es suficiente. ¿Por qué no cobrarles y que regresen lo robado? Me imagino, Armando, que tu crítica es por el tema de los aviadores en la Secretaría de Educación. Muchas gracias, saludos. César Borgi nos dice: buen día, Carlos. Muy bien que acaben con los famosos y eternos aviadores, pero sería mejor que den a conocer de quiénes se trata. Tenemos derecho los ciudadanos a saber de quiénes se trata. Por cierto, qué elegancia la de hoy, recordando aquellos tiempos de Canal 13. Saludos. Gracias, César. Sí, hoy ya no ocupé chamarra en la mañana. Gracias, César. Saludos. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos. Nos dan a conocer lo conocido, que ya no les pagan a 300 aviadores, diputados, alcaldes y regidores, pero ¿por qué nos ocultan los nombres para saber quiénes son excelentes personas que vivían del erario simulando que trabajaban? Pues buen punto que destacan César y Melchor Ornelas, tendrían que hacerlos públicos en aras de la transparencia, pero bueno, veremos si alguna vez esto sucede, mi estimado Melchor y César. Muchas gracias. Macario Tarso dice: ¿y la Secretaría de Educación anterior, Yaraví Ávila, qué dice? Se me perdió aquí la opinión. Así deben haber aviadores también, así debe haber aviadores también en la Michoacana. Ahí urge una auditoría, dice aquí Macario Tarso. Andan volando 294 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación en gastos personales de la rectora, pero para pagar a los adeudos de profesores y empleados fallecidos del 2018 a 2026 no hay. Gracias por tu opinión también, Macario. Un saludo. Si hay, ya lo habíamos hablado aquí en días pasados, esto que señala Macario, observaciones
a la Universidad Michoacana por 294 millones de pesos. Aquí, pues largo y tendido explicó el tesorero de la Michoacana que lo van a lograr, demostrar que no hay nada irregular, pero bueno, aquí está la opinión de Macario Tarso y ya veremos cómo termina el asunto, qué dice la Auditoría Superior y le mantendremos al tanto. Gerardo Méndez dice: buenos días, ¿Morón y su hijo estarán en la lista de aviadores? Pregunta Gerardo Méndez. Pues ya veremos, Gerardo, ya veremos, gracias. Les informo ahora que por unanimidad el Cabildo de Morelia aprobó la desincorporación del patrimonio municipal, 544 bienes muebles que estaban deteriorados, que ya no se utilizan, por lo que se descartó que se busque venderlos, sino solo actualizar los registros. Por unanimidad, el Cabildo de Morelia aprobó dar de baja a 544 bienes inmuebles deteriorados para la operación municipal con un valor real de 1.164.000 pesos, con el fin de actualizar el patrimonio y la cuenta pública municipal. Durante la sesión, la síndica Susan Melissa Vázquez Pérez detalló que esta determinación se dio bajo acuerdo de la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal y detalló que la baja del registro no exime a los funcionarios del resguardo de cada uno de los bienes. La propuesta consiste en autorizar la baja registral de bienes muebles que ya no existen físicamente, pero aún permanecen en los registros contables de nuestros inventarios y con el objetivo de depurar nuestro registro patrimonial y mantener actualizada esta información contable del ayuntamiento es que se propone al Pleno esta propuesta. En entrevista, el alcalde aclaró que se trata de muebles deteriorados, que no existen o que existen y se desconoce su ubicación como sillas, mesas, ventiladores, escritorios o floreros. Son escritorios, por ejemplo, todo lo que estaba en Palacio Municipal y que mucho de ello ya no sirve o ya no se usa, algunas cosas que pues por el uso ya también están tan deteriorados que ya no se sabe ni en dónde están. Son muebles que durante mucho tiempo están cargados en el inventario, porque debe de haber aquí todo, cada cosa, las banderas, los escritorios, las sillas, los cuadros, todo está inventariado. Y esas son cosas que históricamente pues ahí siguen, pero ya no se sabe ni en dónde están. El edil aclaró que los bienes dados de baja no serán puestos a la venta, dado la inexistencia de muchos de los objetos o el desgaste de ellos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. En otros asuntos, autoridades de la comunidad indígena de San Matías el Grande, municipio de Hidalgo, responsabilizaron a la geotérmica de los azufres de contaminar el agua con metales pesados y generar con ello el mayor número de enfermos renales en el país. Un problemón que se vive en el oriente de Michoacán, que no han logrado ni evitarlo, ni tampoco ayudarles a solucionar la problemática, porque hay muchas personas que están ocupando de tratamientos para sus riñones, diálisis, hemodiálisis, y no hay capacidad médica, no hay capacidad hospitalaria, no ha habido la atención debida ni de la Federación ni del Estado para poderlos ayudar. Una grave crisis que se ha prolongado por años y que nadie quiere atender por completo. Un trasplante es lo único que salvaría la vida a los hermanos Viviana y Arturo, quienes padecen insuficiencia renal provocada por haber nacido con un riñón chico sin funcionamiento y uno normal, que quedó paralizado luego de unos años. Acuden 2 veces por semana al Hospital Regional de Hidalgo para someterse a hemodiálisis. Son hijos de la señora Yolanda Romero Martínez, cuya familia materna también padeció la misma enfermedad y que atribuye lo ocurrido a la mala alimentación que tuvo durante el embarazo. Que tenía un grande y tenía un chiquito. Y entonces dijeron que su riñón chiquito no trabajaba nada más el grande, pero que hasta los 17 años le había aguantado su riñón, hasta ahí ya se le había cansado. Dijeron que hasta ahí ya se le había cansado. ¿Por qué? Porque nada más trabajaba uno, no trabajaban los 2 riñones. Pero sus riñones de mi hijo fueron de nación, pues cuando... Sí, fue de nacimiento.
¿Por qué? Porque pues no hubo una buena alimentación. No la tuve. Entonces por eso a él no le crecieron sus riñones. José Cornelio Martínez, de 30 años de edad, tiene cerca de 6 años con la misma enfermedad. Además cuenta con hermanos y tías que ya han fallecido a causa de ese padecimiento. La debilidad fue el primer síntoma que tuvo y durante 3 años se negó a aceptar su enfermedad, hasta que ya no pudo más. Sí, la única alternativa es eso, el trasplante, para mejorar pues su calidad de vida. Su esposa Marta Estela Evaristo Cornelio aseguran que han tenido diagnósticos diferentes sobre la causa del padecimiento. Pues en el Hospital Civil de Morelia, ahí nos dice un nefrólogo que no era por el agua. Y luego nos tocó ir con otro, porque ahí nos cambian, como que se turnan, no sé, el trabajo. Y él dijo que era por el agua, y así, como que unos sí y otros no. Entonces, en realidad no sabemos. Porque no le dicen... dicen que no, ¿cuál causa les dicen? La herencia, su herencia que trae sea de familia, dice que es genético. José Cornelio tiene una larga lista de familiares con la misma enfermedad. Mira, mi hermana hace 10 años, va a completar 10 años que falleció, mi hermana. Luego después de ahí vino mi sobrino, también ya falleció, Cristian. Él va a cumplir 3 años y que falleció. Va a cumplir 3 años que falleció. Y aquí fue una tía, también tiene 3 años que falleció. Y por parte de mi papá, le digo, es mi tía y una prima que tienen los mismos problemas. Todos son originarios de la comunidad indígena de San Matías el Grande, la de mayor incidencia de enfermedad renal crónica en el país, y ubicada prácticamente a 10 kilómetros de la geotérmica Los Azufres, en el municipio de Hidalgo. De acuerdo a los integrantes del Consejo Comunal, las enfermedades renales comenzaron a presentarse en esta localidad Utomí en los años 80, cuando iniciaron operación las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Aproximadamente hace unos 25 años que fue donde se detectaron los primeros casos pues aquí en la región, ¿no? Por ahí empezamos, y en aquel entonces creíamos que a lo mejor sí era hereditario o que era un malestar pues que a lo mejor se ve adquirido por alguna otra pues incidencia, ¿no? Más en cambio, a partir de ahí se empieza a levantar un índice pues más alto y cada vez más. Y luego ya no éramos nosotros, ya también era San Pedro, ya también era Alta Huerta. ¿Y por qué hablaba de la lógica? Porque somos las comunidades pegadas aquí a la central geotérmica, ¿no? Roque Martínez Hernández, integrantes del Consejo Comunal como Contralor, recuerda que desde hace cerca de 20 años investigadores y geólogos acudían a realizar estudios del agua y dejaron a la comunidad la recomendación que no la hirvieran para consumirla, ya que se activarían los metales pesados que contenía. Sin embargo, relata que hace apenas 3 meses tuvieron los resultados de una serie de estudios que realizó un grupo de investigadores nicolaitas, quienes confirmaron que el problema es derivado del mal manejo de desechos, pilas de enfriamiento y escurrimientos constantes de tóxicos a los manantiales que abastecen esa localidad, situaciones que fueron detectadas por los propios pobladores. Detectamos que ha habido fugas en algunos, ellos le llaman válvulas, y se desprenden los líquidos al aire libre, a la intemperie, pues sale, ¿no? Hay derramamiento de esos líquidos. Generalmente el metal, pues el arsenio, ¿no? Sale, y ellos lo detectan ya hasta cuando alguien les avisa, ¿no? O sea que de momento, ¿no? Mientras fluye. No tienen un control en las zonas de enfriamiento. Generalmente en la temporada de lluvias, las zonas de enfriamiento que tienen, la tienen considerada para una capacidad. Pero cuando hay ocasiones en que llueve demasiado, sube ese líquido, ya que ellos están en zonas de enfriamiento, y se derrapan. Según los estudios, metales pesados como el arsénico y el plomo se encuentran en los manantiales de los tejocotes y las moras, lugares que son utilizados por la población para bañarse, lavar ropa y utensilios de cocina. Me encuentro en la comunidad Otomí de San Matías el Grande. Justo a mi espalda, ustedes lo aprecien, es el manantial del Tejocote. A unos metros se encuentra el de la Mora. Y son los 2 manantiales de esta comunidad donde se ha constatado, de acuerdo a estudios, que están contaminados con metales pesados como el arsénico, y se cree que también pudiera haber plomo. En consecuencia, el consejero aseguró que se ha optado por someterlo a un proceso de potabilización y cloración para evitar la contaminación directa. Arsenio, en su totalidad el arsenio. Se encontraron altos índices de arsenio. Le comentaba que hay una probabilidad mínima de que también contenga pues plomo,
pero la mayoría es arsenio, fue lo que se encontró. Escondidos entre los bosques del oriente de Michoacán, se encuentran kilómetros de tubería que trasladan vapores y líquidos por toda esa zona. La geotermoeléctrica cuenta con 100 pozos, 56 pilas de enfriamiento y 10 plantas generadoras de energía que abastecen 40% de la electricidad del país, donde los pobladores identificaron el mal manejo de desechos y las filtraciones. Entre los puntos rojos, un tramo en el camino a Laguna Larga, donde son arrojados constantemente residuos blancos que los habitantes aseguran corresponden a arsénico, pero que tras su denuncia, personal de la Comisión Federal de Electricidad ha intentado cubrir con pasto, que luce prácticamente quemado por los tóxicos de los desechos. Integrantes del Consejo Comunal y del Consejo Supremo Indígena realizaron el primer recorrido por al menos 7 puntos apenas hace 2 semanas, en el que, de acuerdo al vocero de la organización, Pavel Ulianov Guzmán Macario, se constataron las irregularidades que han venido denunciando. En esos puntos abarcan más o menos el 20% de todas sus instalaciones y ahí se encontraron diversas irregularidades. Muchas de ellas son el incorrecto manejo de residuos tóxicos, fugas en tuberías, también que las pilas de enfriamiento no tienen el recubrimiento de la malla que corresponde o del cemento. Lo que ha hecho la CFE desde que los compañeros y el Consejo Supremo ha denunciado es que están empezando a arreglar esa problemática. Sin embargo, sistemáticamente se niegan a reconocer su responsabilidad jurídica. Sin embargo, y ante la resistencia de la Comisión Federal de Electricidad a reconocer la responsabilidad jurídica en el tema, el colectivo de abogados indígenas promoverá una serie de juicios para que se garantice la reparación de todas las irregularidades detectadas, se atienda a los enfermos con urgencia y comunidades tengan los servicios básicos adecuados. En tanto, la geotérmica trabaja 24 horas al día, lanzando densos vapores y una ligera lluvia que los pobladores califican como ácida, ya que estaría mezclada con algunos tóxicos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Y como reacción a esta denuncia que hacen pues todos estos afectados, todos estos integrantes de la comunidad indígena de San Matías el Grande, el gobernador Alfredo Ramírez consideró que los padecimientos renales que se han registrado en el oriente de Michoacán son consecuencia de la composición azufrosa del agua y el alto consumo, dice él, de bebidas azucaradas. Es decir, buscan argumentos para darle la vuelta a una situación que por lo menos en estudios que se han hecho sí hay la probabilidad de que la afectación esté generándose desde la geotérmica de los azufres, pero no han querido reconocerlo porque al momento en que eso se reconozca se generaría un enorme problema. Una investigadora de la Universidad Michoacana ayudó con algunos trabajos en este sentido. Ya la Universidad Michoacana ha señalado que no estuvieron, digamos, a cargo de esta investigación, que no es un asunto institucional, que solamente es un asunto de la investigadora que realizó este trabajo, pero al final hay trabajos que advierten que sí podría ser un asunto mucho más complejo de lo que observa el gobernador. Para el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la composición geológica del agua azufrosa que data de hace millones de años y las bebidas azucaradas serían las causas principales de la problemática de deficiencia renal que existe en el oriente de Michoacán, en especial en la zona de los azufres, por lo que urgió a prohibir el consumo de refrescos en esta zona del estado. En respuesta a los señalamientos de comunidades indígenas que responsabilizan de esta situación a la Comisión Federal de Electricidad, debido a la contaminación del agua por el mal uso de desechos y tóxicos de la geotérmica de los azufres, el mandatario aclaró que eso no lo puso el hombre ahí. Estos padecimientos tienen que ver con una cuestión geológica, donde la tierra y el agua son distintas a las que tenemos en Morelia, en Uruapan o en Lázaro Cárdenas, y tienen que ver con la composición geológica de la tierra.
azufrosa de millones de años. Eso no lo puso ahí el hombre, fue la naturaleza quien determinó este asunto y que genera que tengamos lo que se denomina agua pesada, ¿sí? Por la cantidad de minerales propios de la tierra que tenemos en el lugar. Ramírez Bedoya reiteró el llamado que se prohíbe el consumo de bebidas azucaradas y refrescos en el oriente del estado, al explicar que junto con la presencia natural de minerales generan un problema de salud enorme. Ejemplificó con el caso de algunas regiones del país donde se prohíbe la sal fluorada, ya que de manera natural se tienen altos índices de flúor. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en toda esta zona deberían estar prohibidos las bebidas azucaradas, los refrescos. Debería haber una prohibición de salud en toda esta zona porque tenemos de entrada una presencia natural de minerales en la zona que con el alto consumo de bebidas gaseosas, de refrescos, nos generan un problema de salud enorme. El mandatario reconoció no obstante una situación delicada en la zona y anunció que el nuevo hospital que construirá el IMSS en Zitácuaro se equipará con todo lo necesario para atender los casos de deficiencia renal. Con las imágenes de Daniel Guillén reportó para Postdata, Verónica García. Ojalá avance este tema. No parece un asunto solo de refrescos, de estar ahí consumiendo azúcar de más. No parece. No es el oriente de Michoacán, digamos, la única región que tiene un alto consumo de refrescos. Y sí, en cambio, está muy focalizado el problema renal. Entonces, no parece ser esa la explicación, pero bueno, es la que dan las autoridades tratando de zafarse del tema, porque además, como le digo, luego ni siquiera son debidamente atendidos en el sector salud, sean derechohabientes del IMSS, del ISSSTE o sin esa derechohabiencia, pero tampoco son atendidos por los centros de salud en Michoacán. De hecho, regularmente el IMSS, el ISSSTE no tienen el equipo suficiente para hacerle frente a las diálisis o a las hemodiálisis y tienen que contratar a empresas externas, tienen que subarrendar para poder brindar atención y ni así alcanza. Es un tema grave el del oriente de Michoacán y las autoridades, me parece que podemos coincidir en eso, están tratando de darle la vuelta al tema, no hacerse responsables, un asunto delicado, ojalá se le encontrara alguna solución de fondo, pero parece demasiado simplista la opinión que deja Alfredo Ramírez, pues que dejen de consumir refrescos, parece que es mucho más de fondo, considerando que ese consumo de refrescos no es exclusivo del oriente de Michoacán. Aquí les deja saludos Mónica, la abogada Mónica, especializada además en temas agrarios, del derecho agrario. Dice: saludos a Roque Martínez de San Matías, del Consejo Comunal. Hay que hacer valer las acciones legales. Ojalá leas mi comentario a esta información. Bueno, pues ahí está la oferta, Roque Martínez, de Mónica, para que puedan pues buscarla y darle tratamiento, dice ella, legal y hasta el fondo a este tema. Agustín Cárdenas nos dice: buen día, Carlos, feliz martes para todos. La situación de los enfermos renales le importa nada a este gobierno. Dice además: Pavel lo único a lo que se dedica es hacer buenos negocios con el gobierno, quien se dice defensor de los indígenas, dice Agustín Cárdenas. Gracias, Agustín, por tu opinión. Omar Mújica: disculpa, ¿por qué no pones tu nombre real para que Carlos lea tus comentarios? Aquí le puso esto a Nick Furia. Bueno, ya me lo puso Omar, por eso es que lo refiero. Es Agustín Cárdenas, pero buen punto, Omar, totalmente de acuerdo. Es más fácil si le ponemos ahí
nuestro nombre a los comentarios. Ever Alonso Moreno dice: es evidente que se buscará desacreditar el resultado de los estudios científicos efectivamente desarrollados. Ahora resulta que el problema es el consumo de refresco. ¿Cuál es el estudio que se desarrolló para arribar a esa conclusión? Bueno, pues ahí más argumentos de Ever Alonso contra lo dicho por el gobernador. Y bueno, ya me pone acá un mensaje de nueva cuenta Mónica Ferreira, la abogada especialista en derecho agrario, para ponerse a la orden ahí de toda esta comunidad de Roque Martínez de San Matías. Así es que ahí les dejo también el comentario, y cualquier duda, bueno, pues aquí estamos a la orden. Con estos comentarios, con estas opiniones, déjenme hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, vámonos con la información de lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarte. Vamos con la información más relevante ocurrida durante las últimas horas en materia de seguridad. Primero, en Morelia, y es que anoche fueron reportados disparos en la colonia Santellito Indeco, al norte de la capital. Una vez en el sitio, patrulleros municipales hallaron un motociclista y a un peatón muertos por impactos, además de una tercera persona lesionada. El hecho de violencia se registró en el andador Huicholes, cerca de la calle Mixtecos. Al lugar acudieron oficiales municipales y rescatistas, quienes confirmaron el deceso de los dos masculinos y auxiliaron al sobreviviente. De manera extraoficial se supo que presuntamente el motorista y el transeúnte protagonizaron un tiroteo. Durante la agresión resultó herido el tercer sujeto, quien fue trasladado a un hospital. Por otro lado, pero también en Morelia, delincuentes a punta de pistola robaron una considerable cantidad de dinero a una mujer que había acudido a realizar un trámite a la Notaría Pública número 14, ubicada en la avenida Enrique Ramírez Miguel. El hecho de violencia se registró en la colonia Las Américas, entre la calle Nicaragua y Haití. Trascendió que dos sujetos perpetraron el robo, obtuvieron un botín de 930,000 pesos, escaparon a bordo de una motocicleta de color negro. Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, también de Guardia Civil,
mismos que efectuaron un operativo en la zona. Sin embargo, no lograron localizar a los responsables. Finalmente, también informarles que en Álvaro Obregón, un hombre ultimado a balazos fue encontrado a la orilla del lago de Cuitzeo, cerca del camino conduce de San Juan Benito Juárez hacia la población de Cheguayito. El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del kilómetro 234 de la autopista México-Guadalajara y en los límites con Cuitzeo. Al enterarse del macabro descubrimiento, patrulleros acudieron al sitio y confirmaron la situación. El finado no fue identificado, él tenía entre 55 y 60 años de edad, persona que presentaba al menos 5 impactos de proyectil. Mi estimado Carlos, es la información. Marcos, excelente martes. Este día para todos. Bueno, pues ahí está la información del ámbito de la seguridad. Déjeme informarle también que tras los bloqueos y hechos violentos que se registraron por la detención del Mencho, la alcaldesa de Zacapu, Mónica Valdés Pulido, aclaró que en su municipio solo se registró una casa con impactos de bala, pero que iban dirigidos al cuartel militar. Escuche usted lo que informa Mónica Valdés, la experredista, que siendo diputada local en tribuna, dijo que Morena era un narcopartido. Dijo también en aquellos días, palabras más, palabras menos, que el crimen organizado había puesto al gobernador, imagínese usted, al gobernador actual Alfredo Ramírez, y después de semejantes aseveraciones en la máxima tribuna de Michoacán, se fue a las filas de Morena y ganó con el partido que ella acusó de ser un narcopartido. Con ese ganó la alcaldía de Zacapu. Hoy esto dice de lo que sucedió en los días estos complicados de la detención del Mencho. La alcaldesa de Zacapu, Mónica Valdés Pulido, señaló que fueron más las especulaciones sobre supuestos enfrentamientos armados en el municipio el pasado 22 de febrero tras la detención y muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, líder de un cártel hegemónico del país. La funcionaria municipal descartó enfrentamientos directos en el municipio y menos en contra de la ciudadanía. Hoy estamos con nuestras actividades normales. Yo creo que fue más la especulación que se hizo que realmente lo que vivimos. Yo creo que también ha sido gracias a la aportación de nuestro Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, que actuaron pues de manera conjunta con el Estado, con nuestra Guardia Civil. Valdés Pulido explicó que algunos de los incidentes reportados ocurrieron en las afueras del municipio. De acuerdo con el corte oficial, se registraron 3 vehículos incendiados, mientras que una pipa fue quemada en un municipio vecino, no dentro del territorio de Zacapu. Además, reportó una casa afectada por disparos de arma de fuego y que iban dirigidos al cuartel militar de Zacapu. Fue a las afueras, el corte que tenemos fueron 3 vehículos y una pipa que fue en el municipio vecino, no fue en el municipio de Zacapu, pero nosotros tenemos al corte solamente. Valdés Pulido aseguró que en Zacapu se mantiene la presencia de elementos federales y estatales para reforzar la seguridad para la ciudadanía. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que señala Mónica Valdés tras este operativo para detener y en el que finalmente murió el Mencho, la alcaldesa de Zacapu, Mónica Valdés Pulido, experredista, que acusó a Morena de ser narcopartido. Hoy ella es integrante de ese narcopartido, según sus propias palabras. ¿Le entiende usted a los políticos? Con esta información nos vamos por su atención. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente martes. Hágalo productivo, pásela bien y por aquí nos encontramos mañana. Hasta entonces.